Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde exploramos las historias más escalofriantes y los mitos más oscuros de México. Hoy viajaremos a un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar envuelto en niebla y rodeado de misterios. San Mateo de las Ánimas ha sido testigo de algo que va más allá de lo racional, algo que ha dejado a sus habitantes sumidos en el miedo. Un ser ancestral, mitad hombre, mitad bestia, conocido como el Nahual, ha vuelto para reclamar lo que considera suyo. Acompáñenme a descubrir estas aterradoras historias llenas de encuentros sobrenaturales que jamás podrán olvidar. ¿Te atreves a continuar? Primera historia: el ganadero. Don Jacinto era un hombre mayor, de manos ásperas y espalda encorvada por los años de trabajo en el campo. Conocido como uno de los ganaderos más respetados del pueblo, había heredado las tierras de su padre y trabajado con esmero para hacer prosperar su rancho. Sin embargo, todo cambió una noche cuando, al hacer el recuento de su ganado, se dio cuenta de que faltaban varias de sus vacas. Al principio, pensó que se trataba de un simple robo, algo no inusual en tiempos difíciles, pero no encontró huellas humanas, solo marcas extrañas en el barro alrededor del corral, garras profundas, como las de un gran felino, pero más irregulares, como si se hubieran fusionado con los rasgos de un hombre. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, Jacinto fue despertado por un rugido espeluznante, profundo y gutural, que resonó desde el corral. Tomó su vieja escopeta, una reliquia de su padre, y salió corriendo, iluminando el camino con una linterna temblorosa. Al llegar, se encontró con una escena que jamás olvidaría. Una figura enorme y sombría se movía entre sus vacas, desgarrándolas con una brutalidad inhumana. Jacinto apenas pudo distinguir los contornos de la criatura, pero lo que vio lo dejó petrificado. Un ser híbrido, mitad hombre y mitad coyote, con ojos amarillos brillantes y colmillos afilados. El Nahual lo miró fijamente, mostrando un odio. Jacinto levantó la escopeta y disparó, pero las balas parecieron atravesarlo sin hacerle daño. La criatura soltó un gruñido que resonó como un eco de muerte antes de desaparecer en la espesura del bosque, llevándose consigo a una de las vacas. Jacinto quedó paralizado, con el corazón acelerado, sabiendo que acababa de enfrentarse a algo que estaba más allá de su comprensión. Los rumores corrieron rápido y al día siguiente los vecinos se reunieron en su rancho. Jacinto les narró lo ocurrido, describiendo al Nahual con todos sus detalles, pero muchos se negaron a creerle. Algunos pensaron que el anciano estaba delirando por la edad, mientras que otros, especialmente los más viejos, sabían que el peligro era real. Los habitantes comenzaron a tomar precauciones, pero el miedo se respiraba en cada rincón del pueblo. Segunda historia: Doña Petra la curandera. Doña Petra, la curandera del pueblo, era conocida por su sabiduría y su conexión con las antiguas tradiciones. Había pasado la mayor parte de su vida recogiendo hierbas medicinales y ayudando a los enfermos, y era respetada por todos. Una tarde, mientras buscaba plantas en el bosque cercano, se distrajo con los últimos rayos de sol, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La niebla espesa, como un velo gris, comenzó a rodearla, y Petra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó apresurarse, pero el camino de regreso se había vuelto confuso, y cada paso que daba parecía llevarla más lejos de su casa. Fue entonces cuando, entre la bruma, Petra divisó una figura que se movía lentamente. Al principio, pensó que era un hombre, un pastor o un cazador, pero a medida que se acercaba,
la figura comenzó a cambiar. Su piel se transformó en un pelaje gris y desaliñado, y sus ojos brillaron con un resplandor antinatural. Era el nahual acechando a su presa. Petra intentó retroceder, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Desde ahí vio cómo la criatura se alzaba sobre dos patas, mostrando su verdadera forma. Un ser con el cuerpo de un coyote, pero con facciones humanas distorsionadas, llenas de rabia y hambre. Doña Petra, temblando, comenzó a rezar en voz alta, pidiendo a los espíritus que la protegieran. El nahual se detuvo, como si las palabras de la curandera lo hirieran de algún modo. Gruñó, mostrando sus dientes afilados, pero no avanzó. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de ella, hasta desvanecerse entre los árboles. Petra regresó al pueblo con el corazón aún latiendo acelerado. Contó lo sucedido, advirtiendo a todos que el nahual no solo robaba animales, estaba buscando algo más. Muchos comenzaron a cerrar sus puertas con cruces y a esparcir sal en los umbrales, pero el ambiente seguía cargado de temor. Las oraciones se volvieron más frecuentes y las noches se llenaron de silencios inquietantes, rotos solo por el aullido lejano del nahual. Tercera historia: el pescador Manuel. Manuel era un joven pescador, conocido por su temperamento impulsivo. Había perdido a su padre a temprana edad y, desde entonces, se había convertido en el sostén de su madre y sus hermanos pequeños. Una noche, después de perder 3 de sus gallinas, Manuel decidió que ya había tenido suficiente. Armado con una lanza improvisada y una determinación temeraria, se escondió cerca del corral, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estaba robando sus animales. La espera fue larga y la oscuridad parecía más pesada de lo habitual. Los sonidos del bosque se mezclaban con el latido acelerado de su corazón. Finalmente, justo cuando Manuel estaba a punto de rendirse, una figura emergió de entre los matorrales. Era el nahual, moviéndose con una agilidad sobrehumana y emitiendo un gruñido bajo que retumbaba en la noche. Sin pensarlo 2 veces, Manuel lanzó su lanza, hiriendo a la criatura en el costado. El nahual soltó un rugido de dolor que hizo temblar el suelo. Por un instante, Manuel creyó haber vencido, pero la bestia se recuperó rápidamente y se abalanzó sobre él con una furia descontrolada. El joven luchó con todas sus fuerzas, pero las garras del nahual desgarraron su brazo, dejándolo gravemente herido. Los gritos de Manuel resonaron por todo el pueblo y los vecinos acudieron corriendo. Encontraron al joven ensangrentado, apenas consciente, mientras la criatura se desvanecía en la noche. Manuel sobrevivió, pero perdió el uso de su brazo y el ataque lo dejó marcado tanto física como emocionalmente. Su historia se convirtió en un recordatorio del peligro que acechaba y de la impotencia de los aldeanos frente a una fuerza sobrenatural. Cuarta historia: la familia Sánchez los alfareros. La familia Sánchez, conocidos alfareros del pueblo, también tuvo un encuentro con el nahual. Esa familia, compuesta por el matrimonio de José y María y sus 2 hijos pequeños, vivía al borde del pueblo, cerca del río, donde solían extraer el barro para sus artesanías. Una noche, mientras José trabajaba en sus piezas, escuchó un ruido extraño en el establo. Al salir, vio una sombra moviéndose rápidamente entre los animales y, sin dudarlo, agarró un machete y se dirigió hacia el establo, seguido de María, quien llevaba una lámpara de aceite. Al llegar, encontraron a la criatura en el acto, desgarrando un cabrito con sus enormes garras.
José levantó su machete y María gritó con todas sus fuerzas, despertando a los niños, que corrieron al patio asustados. El nahual, irritado por los gritos, giró su cabeza hacia la familia y en un segundo todos pudieron ver sus ojos brillando como dos llamas amarillas en la oscuridad. Era una mirada que transmitía odio. El nahual avanzó hacia ellos y José intentó proteger a su familia, lanzando golpes desesperados. María, en un intento desesperado por salvar a sus hijos, comenzó a rezar en voz alta, invocando a los santos y a sus antepasados. Los niños lloraban, aferrados a su madre, mientras el nahual rugía y golpeaba el machete de José, haciéndolo volar de sus manos. Pero de repente, algo extraño ocurrió. El nahual se detuvo y comenzó a retroceder, como si los rezos de María tuvieran un efecto sobre él. Soltó un gruñido final y se desvaneció en la oscuridad, dejando a la familia aterrorizada, pero ilesa. Desde esa noche, José y María nunca dejan de rezar antes de dormir, y sus hijos siempre tienen el miedo de que la criatura regresará. Gracias por acompañarnos en estas escalofriantes historias del Nahual de San Mateo de las Ánimas. Recuerda que estos relatos son más que simples cuentos, son advertencias, ecos de lo que aún podría estar entre nosotros. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Tú qué harías si te encontraras cara a cara con un nahual? Suscríbete para más historias de terror como estas y no te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros del mundo. Nos vemos en la próxima noche aterradora, si te atreves.